Saludos, queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Doctrinal Católico. El día de hoy estaremos conociendo los Salmos. ¿Quién escribió los Salmos? ¿Qué son los Salmos? La palabra Salmos viene del hebreo tejilín, que significa alabanzas. El término salmo también proviene del griego salmos, que significa una recitación en forma de cantinela, acompañada de instrumentos de cuerda. Entonces, podemos definir los salmos como oraciones bíblicas en forma de poesía o poemas bíblicos para orar. Los salmos también son conocidos como alabanzas o salterio. El salterio es la historia del pueblo y la ley divina transformadas en oración. Ha servido desde antaño al culto y a la interiorización del proyecto divino. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, con relación a los salmos en el numeral 2586, los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Concierne a los que oran y a todos los hombres. Brota de la Tierra Santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos recitados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. Queridos católicos, ahora te preguntará, ¿quién escribió el libro de los Salmos? 73 de los salmos fueron escritos por el rey David, mientras que 12 salmos son de Asaf, cuyo nombre significa el que se junta, célebre músico del tiempo de David. Era levita y uno de los directores de música del templo, según nos cuenta el libro de Crónicas en el capítulo 6, en el versículo 39. Este cargo parece que era hereditario en su familia, según nos cuenta el libro de Nehemías en el capítulo 7, en el versículo 44. Se le llama también profeta en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Los salmos escritos por Asaf son el 50 y los que van del número 73 hasta el 83. 11 de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré. Esos salmos son el número 42, los que van del 44 al 49, los que van del 84 al 85 y los del 87 al 88. 2 de los salmos se le atribuyen a Salomón y son los salmos número 72 y 127. Otros se le atribuyen a Moisés, es el número 90. El salmo número 88 es atribuido a Elmán, mientras que el 89 es atribuido a Etán, el israelita, y 35 salmos están sin atribución alguna. Pero ¿cuándo y cómo se escribieron los salmos? Los múltiples autores que escribieron los salmos vivieron en distintas épocas, la mayoría de ellos aproximadamente entre el año 1000 y el año 500 antes de Jesucristo. No se sabe con seguridad cuándo se recopiló el libro de los salmos en su forma actual, pero los acontecimientos que se mencionan en el Salmo 137 indican que ese proceso no se completó sino hasta después del exilio de los judíos en Babilonia. Y dice, junto a los ríos de Babilonia,
Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Allí nos habían llevado cautivo. Salmos 137. Pero, querido católico, ¿por qué se escribió el libro de los Salmos? Las principales ideas de la Biblia están contenidas en el libro de Salmos, donde podemos ver alabanzas, gratitud, fe, esperanza, tristeza por el pecado, la fidelidad y ayuda de Dios. Los salmos fueron recolectados para uso del culto y entonces Salmos se convirtió en un libro de cantos, de culto, un libro de oración usado por primera vez en el templo de Jerusalén, después en reuniones judías en las sinagogas y luego en las iglesias cristianas. Los salmos se escribieron para ser cantado, católico. Y es que en la Biblia siempre se cantó. Por ejemplo, Moisés cantaba y enseñó a cantar al pueblo, según nos dice Éxodo en el capítulo 15. Israel cantó en el camino hacia la tierra prometida. Nos cuenta el libro de Números en el capítulo 21, en el versículo 17. Débora y Barak cantaron, según nos cuenta el libro de Jueces en el capítulo 5. David era músico de cuerpo y alma y cantaba con todo el corazón. Segunda de Samuel, capítulo 6. Los cantores de Ezequías cantaban las palabras de David al son de las trompetas. Segunda de Crónica, capítulo 29. Los cantores de Nehemías elevaron sus voces en la dedicación del muro. Nehemías, capítulo 12, versículo 42. Pablo y Silas cantaron en la cárcel. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 5. En el amanecer de la creación, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaron los hijos de Dios. Job, capítulo 38. En el cielo, millones de ángeles cantan y la creación redimida entera se une en el coro. Apocalipsis, capítulo 1. En el cielo todos cantarán y jamás, durante edades sin fin, se cansarán de cantar las alabanzas de Dios. Para estas canciones, en tiempos bíblicos se usaron instrumentos de cuerda, principalmente el arpa y el salterio. El mismo Salmo 57 nos dice: despiértate, corazón mío, despiértense arpas y citaras, que quiero a la aurora despertar. También usaron instrumentos de viento como son la flauta, fifano, cuerno y trompeta. Usaron instrumentos de percusión como el pandero y el cimbalo. David tuvo una orquesta de 4,000 músicos, según nos cuenta el libro en Primera de Crónica, en el capítulo 23, en el versículo 5. Los salmos, por tanto, católicos, nacieron para ser cantados. Esto no quiere decir que no podamos rezarlos, sino que es mejor modo de rezarlo es cantándolo. Católico, los salmos están agrupados en 5 libros o 5 colecciones. El libro primero, que va desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. El segundo libro, que va del Salmo número 42 al Salmo número 72. El tercer libro, que va del Salmo 73 hasta el Salmo 89. El cuarto libro, que va del Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y el libro quinto, que va del Salmo 107 al Salmo 150. Cada uno de ellos están divididos por una dosología. Cada vez que termina un libro, al final tiene una dosología que dice: bendito sea por siempre Yahvé, amén, amén. Pero, ¿qué es una dosología? El término dosología se usa para indicar la propiedad de dar gloria a una deidad que debe tener el lenguaje teológico para ser auténtico. En cuanto a la liturgia,
indica la oración de alabanza dirigida a Dios. En la misa, la gran dosología es el himno de gloria. Veamos ahora, católico, ¿de qué trata cada uno de los libros que hemos mencionado? El libro primero, que recuerda que va del Salmo número 1 al Salmo 41. Algunos de esos salmos ponen gran énfasis en confiar en Dios en vez de confiar en objetos terrenales o en personas, y nos recuerdan que no tenemos que temer, ya que Dios está con nosotros. Otro de los salmos nos recuerda que Dios juzgará nuestro corazón y que debemos buscar la misericordia de Dios. En esta primera parte termina con una dosología y un doble amén. El segundo libro, que recuerda que va del Salmo número 42 al Salmo 72. Esos salmos podrían resumirse con la frase: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Uno de los salmos nos recuerda echar nuestras cargas sobre Yahvé en cada desafío o prueba. Otro nos alienta a esperar pacientemente a Dios en todas las cosas. Esta segunda parte termina con una doble dosología, un doble amén y la leyenda: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaías. Libro tercero, que recuerda que va del Salmo 73 al Salmo 89. Esos salmos cubren varios temas y frecuentemente describen a Dios como un juez que puede reprender a los inicuos jueces terrenales y destruir a los enemigos de Israel. En el Salmo 86 nos dice: el rey David registra una súplica de que Dios tenga misericordia de él. En esta tercera parte termina como el libro primero, con una dosología y un doble amén. El libro cuarto, que va desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Muchos de esos salmos nos alientan a alabar a Dios, a recordar que la venganza le pertenece a Él, a declarar su gloria y a servirle con alegría. Esta parte termina con una dosología y un amén, y al final un aleluya. El libro quinto, que recuerda, católico, que va desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. Toda la doctrina contenida en estos salmos gira en torno a la palabra de Dios. Envió sus palabras y nos sanó. El Salmo 119 es el gran salmo de todo el libro. En el mismo se declara: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Y termina con el Salmo 150, que comienza y termina con un aleluya, alabad a Dios. Y es en sí mismo un prolongado aleluya. ¿Cuáles son los géneros literarios de los salmos? Los expertos modernos han identificado diversos géneros literarios de los salmos, dentro de los cuales figuran los siguientes: himnos, lamentaciones o súplicas, acciones de gracias, salmos reales, salmos mesiánicos, salmos de Sión, salmos didácticos o sapienciales, salmos de confianza, enseñanza profética, y están los salmos litúrgicos. Muchas veces me han preguntado ¿por qué los salmos tienen doble numeración? Católico, sé que te has dado cuenta que en la Biblia cada salmo aparece con dos números, uno de ellos normalmente entre paréntesis. ¿De dónde procede esa doble numeración? Hacia mediados del siglo II a.C. se hizo la traducción del texto al griego, versión conocida como de los 70, pues hace referencia a los 70 sabios, aunque en realidad eran 72, que tradujeron los textos sagrados de los originales hebreo y arameo al griego. Tanto en la Biblia hebrea como en la traducción de la Biblia al griego podemos encontrar 150 salmos, pero hay uniones y divisiones de textos en medio, de modo
que no resultan numeraciones homogéneas. Así que, por ejemplo, el Salmo 9 y el 10 del hebreo forman un solo. Por lo tanto, a partir del Salmo 11, todos los salmos tienen un número menos que en la numeración hebrea. El 11 es el 10, el 12 es el 11, el 51 es el 50, etcétera, etcétera. Esto sucede hasta el Salmo 146, es decir, que el 147 del hebreo se divide en dos. Por tanto, la segunda parte del 146 se llama 147. Y como el hebreo no divide ese salmo, desde el Salmo 148, las dos numeraciones se igualan y siguen igual hasta el Salmo 150. Pero hay otro problema más ahí en el medio. Resulta que el Salmo griego 113, que debería ser el 114 hebreo, también une dos salmos, el 114 y el 115. Así que, católico, allí comienza una distancia de dos números en cada salmo. Pero enseguida se subsana el problema, porque el griego divide en dos el Salmo 116 hebreo, es decir, el 114 griego. Así que de nuevo recobra la diferencia de un salmo que se mantiene hasta el Salmo 148. Cuando se citan las dos cifras, siempre se ponen en ese orden, la hebrea primero, por ser el idioma original de los salmos, y luego la griega, que va en paréntesis. Pero ¿qué importancia tienen los salmos dentro de la celebración eucarística? Como cristiano católico, sabemos que en todas las Eucaristías se lee un salmo entre la lectura de la liturgia de la palabra. Su función es alabar a Dios por las obras de bondad que ha realizado a lo largo de la historia en el bien del ser humano, su criatura. Es fundamental que de manera atenta y piadosa participemos con el salmista al unirnos con la respuesta, ya que por medio de ella hacemos propias las palabras del salmo. Las llevamos a nuestra propia historia vital, con lo que nos hacemos partícipes de la historia de salvación, que viene desde el pueblo elegido hasta nosotros, que somos el nuevo Israel. Vamos a ver ahora, querido católico, 5 pasos para orar con los salmos. Primero, pide que el Espíritu que inspiró los salmos te inspire en la oración. Segundo, lee el salmo en voz alta y deja que resuene en ti. Vuelve a leerlo en silencio para que cale en ti. Tercero, repasa en salmo estrofa por estrofa. Repítela para que se te grabe en tu corazón y en tu memoria. Cuarto, trae a tu memoria situaciones o experiencias en las que haya vivido lo que describe el salmo. Quinto, usa la palabra del salmo para alabanza y agradecer a Dios. Queridos católicos, un salmo que se lee y se eleva con fe genuina es escuchado por Dios. Los salmos son puertas que se abren en el espíritu del hombre hacia el espíritu de Dios. Y quiero terminar con las palabras de San Ambrosio, que dice: ¿qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David: alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón, los salmos en efecto son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Bendiciones para todos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.